La noche del 31 de octubre de 1963 comenzó como cualquier otra en Haddonfield, Illinois. Las calabazas talladas iluminaban los porches, los niños corrían por las calles disfrazados, y el aroma a hojas secas y caramelo flotaba en el aire frío del otoño. Nadie imaginaba que antes del amanecer, esa pequeña ciudad pacífica se convertiría en el hogar de algo que desafiaría toda comprensión humana. Eran las 9:43 de la noche, cuando Eleanor Kincaid, la vecina del número 47 de Lambkin Lane, escuchó el primer grito. No fue un grito de susto de Halloween, de esos que los adolescentes lanzan para asustar a sus amigos. Fue un alarido desgarrador, primitivo, que cortó el aire como un cuchillo oxidado atravesando carne. Eleanor dejó caer la bandeja de galletas que estaba preparando. El sonido venía de la casa de los Strode, justo al frente. «Arthur, Arthur, algo pasa en casa de los Strode», gritó a su esposo, quien ya corría hacia la puerta. Cuando Arthur abrió, lo que vio lo perseguiría hasta su último día. La puerta principal de la casa Strode estaba abierta de par en par. La luz del porche proyectaba un rectángulo amarillento sobre el césped húmedo. Y allí, parado en el umbral, completamente inmóvil, había un niño pequeño. Michael Strode tenía 6 años. Vestía un pijama azul claro, ahora manchado de algo oscuro y espeso. En su mano derecha sostenía un cuchillo de cocina, del cual goteaban hilos carmesí que formaban un pequeño charco a sus pies descalzos. Pero lo que heló la sangre de Arthur no fue el arma ni la sangre. Fue la máscara. Una máscara blanca de payaso, barata, de esas que se venden por centavos en cualquier tienda. Los agujeros para los ojos eran negros, profundos, vacíos. Y detrás de ellos, Arthur juró que no había nada. Ningún brillo de vida, ningún rastro de humanidad. Solo oscuridad. Dios mío. Michael. ¿Qué hiciste?, susurró Arthur. Pero el niño no respondió. No se movió. No respiró audiblemente. Eleanor llegó corriendo detrás de su esposo y sofocó un grito al ver la escena. «Arthur, entra y ve qué pasó. Yo llamo a la policía». Arthur subió lentamente los 3 escalones del porche. Michael no reaccionó. Ni siquiera cuando Arthur pasó a su lado, tan cerca que pudo oler el hierro de la sangre fresca. El interior de la casa estaba silencioso como una tumba. Las luces del pasillo parpadeaban con un zumbido eléctrico enfermizo. «¿Judith? ¿Débora? ¿Hay alguien aquí?», llamó Arthur, su voz temblando. La escalera crujió bajo sus pies mientras subía. El aire se sentía pesado, denso, como si hubiera demasiado presente en él. En el segundo piso, la puerta del dormitorio de Judith Strode estaba entreabierta. Una luz tenue se filtraba desde dentro. Arthur empujó la puerta con el dorso de la mano, temeroso de tocar la manija. Lo que vio le robó el aliento. Judith Strode, de 17 años, yacía sobre su cama. Sus ojos azules estaban abiertos, fijos en el techo, pero no veían nada. Su camisón blanco estaba empapado en rojo oscuro. Tenía 11 puñaladas en el pecho, cada una realizada con una precisión escalofriante, formando casi un patrón circular alrededor de su corazón. No había señales de lucha, ningún mueble volcado, ninguna lámpara rota. Era como si ella simplemente hubiera aceptado su destino. Arthur retrocedió tambaleándose, chocando contra la pared del pasillo. Su respiración se aceleró, el pánico trepaba por su garganta como una araña. Corrió escaleras abajo, pasó junto a Michael, que seguía inmóvil en la puerta, y vomitó en el jardín delantero. Las sirenas llegaron 5 minutos después. El sheriff Brackett fue el primero en entrar, seguido por 3 oficiales más. Encontraron a Michael exactamente en la misma posición, parado en la puerta, con el cuchillo en la mano, mirando hacia la nada a través de esa máscara espantosa. «Michael, hijo, necesito que sueltes el cuchillo», dijo Brackett con voz calmada pero firme. El niño no respondió. «Michael, por favor, suelta el cuchillo y todo estará bien». Nada. Ni un parpadeo, ni un movimiento. Brackett se acercó lentamente, con la mano extendida. Cuando sus dedos tocaron la pequeña muñeca del niño, Michael simplemente abrió la mano. El cuchillo cayó al suelo con un sonido metálico que resonó en el silencio antinatural de la noche. Brackett retiró la máscara con cuidado.
Lo que vio detrás lo perturbó más que cualquier escena del crimen que hubiera presenciado en 20 años de carrera. Los ojos de Michael Strode estaban completamente vacíos. No mostraban miedo, ni culpa, ni confusión, ni siquiera esa chispa de reconocimiento que tienen los niños cuando saben que hicieron algo terrible. Era como mirar los ojos de una muñeca de porcelana. Hermosos, perfectos, pero absolutamente muertos. «Michael, ¿me escuchas?», preguntó Brackett, arrodillándose frente al niño. «Nada. ¿Sabes dónde está tu mamá? ¿Tu papá?». Fue entonces cuando escucharon el auto. Un sedán azul se detuvo bruscamente frente a la casa. Deborah Strode salió corriendo, con su esposo John tropezando detrás de ella. Habían estado en una cena de aniversario en el pueblo vecino. «Michael. Dios mío, Michael». Deborah intentó correr hacia su hijo, pero un oficial la detuvo. «Suéltenme. Es mi bebé. ¿Qué le hicieron a mi bebé?». «Señora Strode, necesito que se calme», dijo Brackett, bloqueándole la vista del interior de la casa. «Ha ocurrido un incidente grave». «¿Un incidente? ¿Dónde está Judith?». «Judith». El grito de Deborah rasgó la noche. John Strode, pálido como un fantasma, miró a Michael. Su hijo lo miraba de vuelta, pero no había reconocimiento en esos ojos, ninguna conexión. Era como si Michael estuviera mirando a través de él, hacia algo que nadie más podía ver. «¿Qué pasó aquí?», susurró John. Brackett tragó saliva. «Señor Strode, su hija Judith está muerta, y tengo que informarle que su hijo Michael es el principal sospechoso». Deborah se derrumbó. Sus rodillas golpearon el pavimento húmedo y comenzó a sollozar de una manera que partía el alma. John simplemente se quedó paralizado, mirando alternativamente a Michael y a la casa, como si su cerebro se negara a procesar la información. «Eso es imposible», murmuró finalmente. «Michael tiene 6 años. Es solo un niño. Los niños no hacen esto». Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, una parte de él sabía la verdad. Había algo diferente en Michael desde que nació. Nunca lloraba como bebé. Nunca se reía. Sus primeras palabras llegaron tarde, y cuando finalmente habló, era solo para pedir lo estrictamente necesario. Nunca jugaba con otros niños. Prefería sentarse solo en su habitación, mirando la pared durante horas. Deborah había insistido en que era solo tímido, que lo superaría. Pero John había visto la forma en que Michael miraba a los animales. Esa curiosidad fría cuando encontró al gato del vecino muerto en su jardín. La ausencia total de empatía cuando un compañero de clase se lastimó en el recreo. «Tenemos que llevarlo», dijo Brackett suavemente. «Lo llevaremos al hospital primero, para asegurarnos de que esté bien. Luego necesitaremos hablar con él, entender qué pasó». Michael fue colocado en la parte trasera del coche patrulla. Se sentó con las manos sobre las rodillas, mirando al frente. No preguntó por su hermana. No preguntó a dónde lo llevaban. No dijo nada en absoluto. En el Hospital General de Haddonfield, los médicos lo examinaron de arriba a abajo. Físicamente, estaba perfectamente sano. Ni un rasguño. La sangre en su pijama era toda de Judith. Pero había algo que desconcertó a todos los presentes. Su temperatura corporal era anormalmente baja. 35 grados. Su pulso era lento, casi letárgico. Y cuando le brillaron una luz en los ojos para verificar sus reflejos, las pupilas tardaron el doble de lo normal en contraerse. «Es como si su cuerpo estuviera funcionando en cámara lenta», murmuró la doctora Andrews, desconcertada. Nunca había visto algo así. Mientras los médicos debatían, Michael permanecía sentado en la camilla de exploración, con las piernas colgando, mirando hacia la ventana. Afuera, la luna llena brillaba con un resplandor plateado. Y por primera vez desde que lo encontraron, algo cambió en su expresión. Sus labios se curvaron en algo que podría haber sido una sonrisa. O quizás solo fue un espasmo muscular. A la mañana siguiente, el periódico de Haddonfield tituló: «Tragedia en Halloween, niño de 6 años acusado del asesinato de su hermana». La noticia se extendió como fuego. Sí, los periodistas llegaron de todo el estado. Las cámaras de televisión capturaron la casa de los Strode, ahora acordonada con cinta amarilla. Los vecinos daban entrevistas,
cada uno con su propia teoría sobre lo que había llevado a un niño tan pequeño a cometer un acto tan atroz, pero nadie tenía respuestas. Y Michael no ofrecía ninguna. 3 días después del incidente, llegó el doctor Samuel Loomis. Tenía 32 años, recién graduado con honores de la Universidad de Chicago, especializado en psiquiatría infantil. Era brillante, ambicioso, y creía firmemente que cualquier comportamiento podía explicarse, que cualquier mente podía entenderse con suficiente tiempo y paciencia. Su primer encuentro con Michael Strode destruiría esa creencia para siempre. La habitación de evaluación en el hospital era pequeña y austera. Paredes blancas, una mesa metálica, 2 sillas. Michael fue traído por un oficial y sentado frente al doctor Loomis. El niño vestía ropa proporcionada por el hospital, demasiado grande para su pequeño cuerpo. Sus pies no tocaban el suelo. «Hola, Michael. Mi nombre es Dr. Loomis», comenzó Samuel con una sonrisa amable, abriendo su cuaderno. «Voy a hacerte algunas preguntas. ¿Está bien? No tienes que tener miedo. Solo quiero entender cómo te sientes». Michael lo miró. Y en ese momento, Samuel Loomis sintió algo que nunca había experimentado en su vida. Terror puro. No había nada detrás de esos ojos. Ninguna emoción. Ningún pensamiento visible. Ninguna chispa de vida. Era como mirar hacia un pozo sin fondo. Samuel había trabajado con niños traumatizados, con niños autistas, con niños que habían sufrido abusos terribles. Todos tenían algo, alguna luz interior, por tenue que fuera. Pero Michael era diferente. ¿Recuerdas qué pasó la noche de Halloween?, preguntó Samuel, esforzándose por mantener la voz firme. Silencio. ¿Recuerdas a tu hermana Judith? Silencio. Michael, necesito que me hables. Quiero ayudarte, pero necesitas decirme qué pasó. Por primera vez, Michael reaccionó. Su cabeza se inclinó ligeramente hacia un lado, como un perro escuchando un sonido distante. Luego habló con una voz suave, casi un susurro. Ella no me veía. Samuel se inclinó hacia adelante, el corazón latiéndole más rápido. ¿Quién no te veía, Michael? ¿Judith? Nadie me ve, continuó el niño, su voz completamente monótona. Pero yo los veo a todos. Veo lo que hay dentro. Veo que todos están vacíos. Como yo. Un escalofrío recorrió la espalda de Samuel. ¿Qué hay dentro de ti, Michael? Michael sonrió entonces. Fue una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero había algo profundamente equivocado en ella. Nada, respondió. Y todo. La sesión terminó allí. Samuel solicitó que Michael fuera trasladado de inmediato al sanatorio Smith's Grove, una institución psiquiátrica de alta seguridad ubicada a 50 kilómetros de Haddonfield. En su informe oficial, escribió: el paciente presenta una desconexión total de la realidad emocional. No muestra remordimiento, empatía o comprensión de la gravedad de sus acciones. Recomiendo internamiento indefinido y evaluación continua. Pero en su diario personal, esa noche, escribió algo muy diferente. He mirado dentro de la mente de muchos niños perturbados, pero hoy, por primera vez, sentí que algo miraba de vuelta hacia mí. Michael Strode no es un niño enfermo. Es algo más, algo que no debería existir. El 5 de noviembre de 1963, Michael fue trasladado a Smith's Grove. Lo colocaron en una celda individual en el ala de máxima seguridad, a pesar de su corta edad. Las autoridades no sabían qué más hacer con él. Era demasiado joven para ser juzgado como adulto, pero demasiado peligroso para estar en cualquier otro lugar. Durante las primeras semanas, el personal del sanatorio informó comportamientos extraños. Michael no dormía. Las cámaras de seguridad mostraban que permanecía sentado en su cama toda la noche, mirando la pared. A veces durante días enteros sin moverse. No comía a menos que lo obligaran. No hablaba con nadie. Pero lo más perturbador era el efecto que tenía en su entorno. La enfermera Patricia Morrison fue la primera en notarlo. Las plantas en su habitación mueren en 2 días, informó al doctor Wynne, director del sanatorio. Cambio las flores regularmente, pero siempre terminan marchitas. Y hay algo más. Los pájaros. ¿Ha notado que ya no cantan en esa ala del edificio?
El doctor Wynne descartó sus preocupaciones como superstición. Pero incluso él no podía negar que había algo inquietante en el ala donde estaba Michael. La temperatura era siempre más fría, incluso cuando la calefacción funcionaba perfectamente. Las luces parpadeaban sin razón aparente. Y los otros pacientes, incluso los más violentos, se negaban a acercarse a su celda. El doctor Loomis visitaba a Michael 2 veces por semana. Cada sesión era igual. Preguntas sin respuesta, silencio pesado, esa mirada vacía que parecía penetrar a través de todo. Samuel comenzó a documentar cada detalle obsesivamente, convencido de que había algo crucial que se le escapaba. En diciembre de 1963, ocurrió el primer incidente. Un paciente llamado Harold Gunderson, diagnosticado con esquizofrenia paranoide, logró escapar de su celda durante la noche. Los guardias lo encontraron 1 hora después, acurrucado en un rincón del pasillo, temblando violentamente. Estaba frente a la celda de Michael, mirando hacia adentro con los ojos desorbitados. Él me llamó, decía Harold una y otra vez. Me llamó por mi nombre. Me dijo cosas que nadie más sabe. Cosas que hice cuando era niño. Cosas que enterré. ¿Cómo las sabía? ¿Cómo las sabía? Harold fue sedado y trasladado a otra ala. Pero 3 días después, se ahorcó con sus propias sábanas. En su celda, escribió en la pared con sus propias heces. Él ve. Él sabe. Él espera. El doctor Loomis leyó el informe con las manos temblorosas. Esa noche, fue a ver a Michael fuera del horario programado. El niño estaba sentado en su cama, mirando la ventana. La luna llena iluminaba su rostro pálido. Michael, ¿hablaste con Harold?, preguntó Samuel. El niño giró su cabeza lentamente hacia él. No. Él dijo que le dijiste cosas que no deberías saber. Yo no le dije nada, respondió Michael con esa voz plana, inexpresiva. Él lo escuchó solo. ¿Escuchó qué? Michael sonrió de nuevo. Esa sonrisa pequeña y terrible. La verdad. Samuel sintió que el aire abandonaba sus pulmones. ¿Y cuál es la verdad, Michael? El niño se levantó de la cama y caminó hacia la ventana, presionando su pequeña mano contra el cristal frío. Que todos morimos solos, susurró. Que nada importa. Que el final siempre estuvo esperando. Harold lo sabía. Ahora está en paz. En ese momento, Samuel Loomis comprendió algo fundamental. Michael no era un paciente que pudiera ser curado. Era algo más. Algo que desafiaba toda lógica médica y psicológica. Y por primera vez en su carrera, consideró seriamente que había cosas en este mundo que no deberían ser estudiadas. Solo contenidas. Pero ya era demasiado tarde para alejarse. Michael se había convertido en su obsesión. En los meses siguientes, el comportamiento de Michael se volvió aún más inquietante. Comenzó a dibujar en las sesiones de terapia cuando se lo pedían. Pero solo dibujaba una cosa. Máscaras. Docenas de máscaras. Todas idénticas. Todas con esos agujeros oscuros para los ojos. Todas mirando directamente al observador. ¿Por qué dibujas máscaras, Michael?, preguntó Samuel en una sesión de marzo de 1964. Porque así es como todos se ven realmente, respondió el niño sin levantar la vista del papel. Por fuera tienen caras, sonríen, hablan, pero por dentro son vacíos, como máscaras. Yo solo las veo mejor. Samuel tragó saliva. ¿Y tú? ¿Cómo te ves a ti mismo? Michael dejó de dibujar. Levantó la vista y lo miró directamente a los ojos. Y por primera vez, Samuel vio algo en esa mirada vacía. No era emoción, no era humanidad. Era reconocimiento, como si Michael finalmente viera a alguien que empezaba a comprender. Yo no tengo máscara, dijo el niño suavemente. Yo soy lo que está debajo de todas las máscaras. Esa noche, Samuel Loomis escribió en su diario una entrada que nunca compartió con nadie. He llegado a una conclusión terrible. Michael Strode no mató a su hermana porque estuviera enfermo. La mató porque finalmente vio la verdad, que ella, como todos nosotros, era solo una máscara vacía esperando ser removida. Y creo que él no va a detenerse, porque en su mente retorcida, él está haciendo algo necesario, algo inevitable. Un mes después, en abril de 1964, Michael cumplió 7 años. No hubo celebración, no hubo pastel, ni velas. Pero esa noche ocurrió algo que el personal nunca pudo explicar.
Michael se paró frente a la ventana de su celda a las 6 de la tarde. Y no se movió. Ni un centímetro. Durante 48 horas completas. No comió, no bebió, no fue al baño, no durmió. Simplemente se quedó allí, mirando hacia Haddonfield en la distancia. Los guardias lo vigilaban por las cámaras, fascinados y aterrorizados a la vez. Cuando finalmente se movió, al cumplirse exactamente las 48 horas, simplemente se giró, caminó hacia su cama y se acostó. El doctor Loomis revisó las grabaciones una y otra vez, y en la pantalla granulada en blanco y negro, juró que podía ver algo imposible. Durante esas 48 horas, Michael no había parpadeado. Ni una sola vez. Fue entonces cuando Samuel escribió en su diario las palabras que definirían los próximos 14 años de su vida. No estoy tratando una enfermedad. Estoy observando la evolución del mal puro. Y Dios me ayude, porque no sé cómo detenerlo. Mientras el doctor Loomis escribía esas palabras, a 50 kilómetros de distancia en Haddonfield, Deborah Strode yacía despierta en su cama. La casa estaba en venta. John la había abandonado 6 meses atrás. El dolor de perder a Judith y a Michael en una sola noche había destruido su matrimonio, su cordura, su vida. En la oscuridad de su habitación, Deborah lloraba silenciosamente, rogando entender cómo su dulce bebé se había convertido en un monstruo. Pero no había respuestas. Solo el silencio pesado de una casa embrujada por la tragedia. Y en su mente, una pregunta que la atormentaría hasta su muerte. ¿Había habido siempre algo maligno en Michael? ¿O había sido ella quien, de alguna manera, lo había creado? Nunca lo sabría. Porque Michael Strode, el niño de 6 años que había asesinado a su hermana en una noche de Halloween, ya no existía. Lo que quedaba era solo la semilla de algo oscuro, algo que crecería lentamente durante los próximos 15 años, en el silencio de Smith's Grove, esperando, observando, preparándose para regresar a casa. El sanatorio Smith's Grove se alzaba como una fortaleza gris contra el cielo de Illinois. Sus muros de piedra caliza habían contenido a los más perturbados, violentos y enfermos mentales del estado durante casi un siglo. Pero en sus 120 años de historia, nunca había albergado nada como Michael Strode. Entre 1964 y 1978, el niño se convirtió en adolescente, y luego en un hombre joven. Su cuerpo creció, alcanzando 1,85 m de estatura, con hombros anchos y manos grandes. Pero algo dentro de él permaneció eternamente congelado en aquella noche de Halloween de 1963. Y con cada año que pasaba, su presencia se volvía más pesada, más oscura, más imposible de ignorar. La enfermera Marion Chambers llegó a Smith's Grove en septiembre de 1966. Tenía 24 años, recién graduada, llena de idealismo y compasión. Creía firmemente que cada paciente merecía dignidad y tratamiento humano, sin importar su diagnóstico. El doctor Loomis le había advertido sobre Michael antes de su primer turno. Señorita Chambers, hay algo que debe entender, le dijo Samuel en su oficina, con ojeras profundas marcando su rostro. En 3 años, había envejecido 10. Michael no es como los otros pacientes. Cuando entre a su celda, mantenga siempre distancia, nunca le dé la espalda, y sobre todo, nunca lo mire directamente a los ojos por más de unos segundos. Marion había sonreído con cortesía, pensando que el doctor estaba siendo sobreprotector. Había trabajado con casos difíciles durante sus prácticas. ¿Qué tan diferente podía ser un chico de 9 años? Su primera vez entrando a la celda 237 cambió todo. Michael estaba sentado en el suelo, con las piernas cruzadas, construyendo algo con palitos de madera que le habían dado como parte de su terapia ocupacional. No levantó la vista cuando ella entró. Cuando Marion colocó la bandeja con su comida sobre la pequeña mesa metálica, intentando mantener una actitud alegre. «Buenos días, Michael. Traje tu desayuno. Panqueques hoy. Espero que te gusten», dijo con una sonrisa forzada. El chico no respondió. Continuó ensamblando los palitos con precisión meticulosa. Marion se acercó, curiosa por ver qué estaba construyendo. Cuando lo vio, sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Era una réplica perfecta de una casa. La casa de Lambkin Lane, número 45. La casa Strode.
Michael había recreado cada detalle. Las ventanas, la puerta principal, el pequeño porche. E incluso había tallado figuritas diminutas. Una de ellas yacía en el suelo de la segunda planta. Las otras estaban paradas alrededor, mirando hacia adentro. «Es muy detallado», murmuró Marion, sin saber qué más decir. Por primera vez, Michael levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los de ella. Y Marion entendió por qué el Dr. Loomis le había advertido. No era la mirada de un niño, ni siquiera la mirada de un humano. Era como mirar hacia el fondo del océano en medio de la noche. Profundo, frío, infinito. «Siempre vuelvo allí», dijo Michael con voz plana. «Cada noche, en mis pensamientos, es donde todo comenzó, es donde todo terminará». Marion retrocedió instintivamente. «¿Qué quieres decir con eso, Michael?» El chico volvió su atención a la casa de palitos. «Algún día saldré de aquí, y cuando lo haga, regresaré a casa, porque hay más trabajo por hacer, muchas máscaras más que quitar». Desde ese día, Marion Chambers se convirtió en una creyente. Solicitó ser transferida a otra ala, pero el Dr. Wynne, director del sanatorio, se negó. «Es solo un niño perturbado, enfermera. No deje que las fantasías del Dr. Loomis contaminen su juicio profesional». Pero Marion no era la única que había notado algo antinatural en el paciente de la celda 237. Thomas Garrett llevaba 15 años trabajando como guardia de seguridad en Smith's Grove. Había visto de todo. Pacientes que se arrancaban la propia piel, otros que comían objetos no comestibles, algunos que hablaban con voces que no eran suyas. Nada lo perturbaba ya. Hasta que comenzó el turno nocturno en el pasillo de Michael. «Es el sonido», le contó a su compañero Robert en la sala de descanso, en marzo de 1969. «O la ausencia de sonido, mejor dicho. Todas las noches, cuando hago la ronda, paso frente a su celda, y es como si el mundo se detuviera por un segundo». Robert rió. «Estás exhausto, Tommy. Pide unos días libres». Pero Thomas no bromeaba. «No, escúchame. Los otros pacientes, incluso dormidos, hacen ruido. Roncan, se mueven, hablan entre sueños. Pero en su celda hay silencio total, absoluto. Es como entrar en una cámara sellada al vacío. Y a veces juro que puedo sentir que él está despierto, parado al otro lado de la puerta, escuchándome, esperando». Una semana después, Thomas Garrett solicitó transferencia a la prisión estatal. Su reemplazo duró 3 meses antes de hacer lo mismo. Los incidentes continuaron acumulándose a lo largo de los años, pequeñas anomalías que, individualmente, podrían descartarse como coincidencias, pero juntas pintaban un cuadro aterrador. En 1970, Michael tenía 13 años. Fue el año en que comenzaron las muertes. El primer fallecimiento fue un paciente llamado David Lester, diagnosticado con depresión severa. Fue encontrado ahorcado en su celda, a 3 habitaciones de distancia de Michael. «Suicidio», dictaminó el forense. Pero la enfermera que descubrió el cuerpo notó algo extraño. Los ojos de David estaban abiertos y fijos en dirección a la celda 237, como si hubiera estado mirando hacia allá en sus últimos momentos. 2 meses después, un guardia llamado Frank Morrison sufrió un ataque cardíaco masivo mientras hacía su ronda nocturna. Cayó muerto frente a la celda de Michael. Tenía 38 años, sin historial de problemas cardíacos. Los médicos no pudieron explicarlo. En 1971, 3 pacientes más murieron en circunstancias diversas, pero siempre cerca de la celda 237. Uno se ahogó en la ducha a pesar de que el agua solo le llegaba a las rodillas. Otro sufrió convulsiones tan violentas que se fracturó su propia columna. El tercero simplemente dejó de respirar durante la noche, sin razón médica aparente. El Dr. Wynne descartaba cada caso como mala suerte o condiciones preexistentes. Pero el Dr. Loomis sabía la verdad. Cada muerte ocurría en luna llena, y cada víctima había estado cerca de Michael en las horas previas a su fallecimiento. «Él los está matando», le dijo Samuel a Wynne en una reunión tensa en abril de 1971. «No sé cómo, pero lo está haciendo. Michael es un peligro no solo físico, sino existencial. Hay que aislarlo completamente». Wynne lo miró como si estuviera loco. «¿Escuchas lo que dices, Samuel?
Estás sugiriendo que un niño de 14 años está matando a personas sin tocarlas, solo con su presencia. Eso es ridículo. Entonces explícame por qué el ala este tiene 3 veces más muertes que el resto del sanatorio. Explícame por qué las cámaras de seguridad fallan solo en ese pasillo. Explícame por qué todos los que trabajan cerca de él solicitan transferencias. Coincidencia y superstición, respondió Wynne firmemente. Y francamente, Samuel, estoy preocupado por tu estado mental. Has dedicado 7 años de tu vida a este único paciente. Eso no es saludable. Te sugiero que tomes un descanso. Pero Loomis no podía tomar un descanso. Michael se había convertido en su propósito, su obsesión, su cruz. Cada sesión con el joven revelaba nuevas capas de oscuridad. Michael había dejado de hablar casi por completo en 1972. Las sesiones consistían en Samuel haciendo preguntas al vacío, mientras Michael lo miraba con esos ojos muertos, a veces durante 1 hora entera sin parpadear. En una sesión particularmente memorable en octubre de 1973, Samuel intentó un enfoque diferente. Michael. Han pasado 10 años desde aquella noche. 10 años desde Judith. ¿Alguna vez piensas en ella? Michael, ahora de 16 años y ya con el físico de un hombre adulto, lo miró. Por primera vez en meses, habló. No pienso en ella. ¿Por qué no? Porque ella ya no importa. Era solo la primera. Samuel sintió que un escalofrío le recorría la columna. ¿La primera de qué? Michael sonrió. Había sonreído pocas veces en 10 años, y cada vez era más perturbador que la anterior. La primera máscara que quité. Hay tantas más esperando. Puedo verlas cuando cierro los ojos. Líneas y líneas de máscaras vacías, todas esperando ser reveladas por lo que realmente son. ¿Y qué son realmente? Nada, susurró Michael. Todos ustedes son nada. Caminan, hablan, pretenden importar. Pero por dentro están huecos. Yo soy el único que ve la verdad. Y algún día les mostraré a todos. Samuel anotó cada palabra con manos temblorosas. Esa noche actualizó su evaluación oficial. El paciente muestra delirios de grandeza, mezclados con nihilismo extremo. No presenta mejoría después de 10 años de tratamiento. Recomiendo que permanezca internado indefinidamente. Bajo ninguna circunstancia debe ser liberado. Michael Strode representa un peligro claro y presente para la sociedad. Los años continuaron arrastrándose. Michael se volvió más silencioso, más inmóvil, más parecido a una estatua que a un ser vivo. Pasaba días enteros sin moverse de su cama, mirando el techo. El personal bromeaba nerviosamente que a veces olvidaban que estaba allí, hasta que de repente giraba la cabeza para mirarlos. Pero había momentos en que su actividad aumentaba. Siempre alrededor de Halloween. En los días previos al 31 de octubre, Michael se volvía inquieto, caminaba en círculos en su celda, presionaba las manos contra las paredes, respiraba de manera más pesada. Era como si algo dentro de él se activara, respondiendo a un llamado que solo él podía escuchar. La enfermera Chambers, que increíblemente había permanecido en Smith's Grove a pesar de su miedo, notó un patrón. Cada Halloween, su temperatura corporal sube, informó al Dr. Loomis en octubre de 1975. Durante todo el año se mantiene anormalmente baja, pero en esta época aumenta hasta niveles casi febriles. ¿Y sus ojos? Doctor, sé que suena imposible, pero juro que brillan en la oscuridad. Samuel ya no descartaba nada como imposible. Había documentado demasiadas anomalías para mantener cualquier semblanza de escepticismo científico. Michael Strode había dejado de ser un caso clínico y se había convertido en algo más, algo que desafiaba toda comprensión racional. En 1976 ocurrió un incidente que casi causó el cierre de la sección de máxima seguridad. Un nuevo guardia, joven e inexperto, decidió que Michael necesitaba ejercicio. A pesar de las advertencias, abrió la celda y escoltó al paciente hacia el patio recreativo. Michael caminó dócilmente, sin resistencia. Pero cuando llegaron al patio, algo cambió. Había pájaros en los árboles del perímetro. Gorriones, urracas, cuervos. Cuando Michael entró al patio, todos enmudecieron simultáneamente. El guardia lo notó pero no le dio importancia. Michael se sentó en un banco, mirando al cielo. Entonces comenzó. Uno por uno, los pájaros empezaron a caer de los árboles.
Simplemente dejaban sus ramas y caían al suelo como piedras. No había disparos, ni veneno, ni explicación. En 5 minutos, 43 pájaros yacían muertos en el patio, y Michael permanecía sentado, con una pequeña sonrisa en los labios. El guardia entró en pánico, llamó refuerzos, y Michael fue devuelto a su celda sin resistencia. Los veterinarios examinaron los cadáveres de los pájaros. Ninguna causa de muerte aparente. Sus corazones simplemente habían dejado de latir. El Dr. Wynne intentó encubrir el incidente como una fuga de gas o un fenómeno atmosférico, pero todos los que lo presenciaron sabían la verdad. El guardia renunció esa misma semana, farfullando sobre ojos del demonio y presencias malignas. Samuel Loomis intensificó sus esfuerzos por convencer a las autoridades de que Michael representaba un peligro sin precedentes. Escribió cartas al gobierno estatal, a expertos forenses, a teólogos incluso. Pero nadie lo tomaba en serio. Para el mundo exterior, Michael era solo un asesino juvenil con problemas mentales severos. Nada más. Pero en octubre de 1977, todo cambió. Michael tenía 20 años. Era Halloween. Samuel entró para su sesión semanal, como había hecho cientos de veces antes. Pero esta vez era diferente. Podía sentirlo en el aire. Ese peso opresivo que siempre rodeaba a Michael amplificado 100 veces. El joven estaba parado frente a la ventana de su celda, mirando hacia el horizonte donde, en la distancia, se podían ver las luces de Haddonfield. No se movió cuando Samuel entró. No reconoció su presencia en absoluto. «Michael, necesitamos hablar», comenzó Samuel, manteniendo distancia. «Nada. Han pasado 14 años. Pronto cumplirás la mayoría de edad. Habrá una evaluación para determinar si puedes ser transferido a una instalación diferente o posiblemente». Samuel tragó saliva, dado de alta bajo supervisión. Por primera vez en 2 años, Michael habló. Su voz había cambiado. Se había vuelto más profunda, pero mantenía esa cualidad plana e inexpresiva. «Casa», dijo simplemente. Samuel sintió que su sangre se congelaba. «¿Qué dijiste?» Michael giró lentamente. Sus ojos, que siempre habían sido vacíos, ahora parecían contener algo. No emoción, no humanidad, sino propósito. Una determinación fría y absoluta. «Es hora de volver a casa», repitió, articulando cada palabra con precisión quirúrgica. «He esperado lo suficiente. El aniversario se acerca. 15 años desde que comencé el trabajo. Es tiempo de terminarlo». «¿Terminar qué trabajo, Michael?», preguntó Samuel, aunque parte de él no quería saber la respuesta. La sonrisa de Michael se amplió, mostrando dientes perfectamente blancos. «Quitar todas las máscaras, empezando por las que quedaron». Esa fue la última conversación completa que Samuel tuvo con Michael. Después de ese día, el joven volvió a su silencio total. Pero algo había cambiado fundamentalmente. Había una anticipación en el aire, una sensación de cuenta regresiva hacia algo inevitable. Samuel actualizó frenéticamente sus informes, advirtiendo a cualquiera que lo escuchara que Michael jamás debía ser liberado. Contactó al sheriff Brackett en Haddonfield, advirtiéndole que estuviera alerta. Pero sin evidencia concreta, ¿qué podían hacer? Michael no había cometido ningún crimen en 15 años. Técnicamente, había sido un prisionero modelo. Los meses pasaron. Llegó el verano de 1978. El Dr. Wynne anunció su retiro, y un nuevo director fue designado. Las políticas comenzaron a cambiar. Había presión del Estado para reducir costos, liberar a pacientes rehabilitables, modernizar los tratamientos. «Michael Strode ha estado aquí desde los 6 años», argumentó el nuevo administrador en una reunión de agosto. 15 años sin incidentes violentos. Quizás el tratamiento funcionó. Quizás merece una oportunidad. Samuel casi volcó la mesa. «Usted no entiende lo que es. Los incidentes están ahí, documentados. Las muertes, las anomalías, todo. Coincidencias y paranoia, Dr. Loomis. Con todo respeto, su obsesión con este paciente ha nublado su juicio. Michael será evaluado para posible liberación el próximo año». Samuel supo entonces que había perdido. Las instituciones, las burocracias, la lógica humana normal, todo era insuficiente para contener lo que Michael representaba. Comenzó a prepararse para lo inevitable.
Compró un revólver, aprendió a disparar. Cada noche se sentaba en su apartamento, limpiando el arma, imaginando el día en que tendría que usarla. Porque Samuel Loomis había llegado a una conclusión aterradora. Si Michael alguna vez escapaba, él sería la única persona en el mundo que realmente comprendía la amenaza, y sería su responsabilidad detenerla. Llegó octubre de 1978. El aire en Smith's Grove se volvió eléctrico. Los pacientes estaban inquietos, agitados sin razón aparente. Los guardias reportaban pesadillas, insomnio, sensaciones de ser observados. Y en la celda 237, Michael Strode permanecía inmóvil, contando los días. El 29 de octubre, la enfermera Chambers hizo su última ronda antes de sus vacaciones. Había solicitado no trabajar durante Halloween, una petición que le fue concedida después de 12 años de servicio leal. Pasó frente a la celda de Michael y, contra su mejor juicio, miró hacia adentro. Michael estaba parado en el centro de la habitación. Había algo diferente en su postura, en la forma en que sostenía su cuerpo. Era como un animal preparándose para saltar. Sus manos, normalmente relajadas, estaban tensas, los dedos curvados como garras. Y por primera vez en años, Michael la miró directamente. No con esa mirada vacía habitual, sino con algo que podría describirse como anticipación. Sus labios se movieron, formando palabras que Marion no pudo escuchar a través del cristal reforzado. Pero pudo leer sus labios con claridad. Pronto. Marion huyó del pasillo, con el corazón golpeando en su pecho. Encontró al doctor Loomis en su oficina, empacando sus documentos. Doctor, algo va a pasar, jadeó. Michael, hay algo diferente en él. Creo que va a intentar escapar. Samuel levantó la vista. Sus ojos estaban hundidos, rodeados de ojeras oscuras. En 15 años había envejecido 30. Lo sé, dijo simplemente. He estado esperando esto. Marion, toma tus vacaciones. Vete lejos de aquí. Y si escuchas en las noticias que algo pasó en Smith's Grove, no vuelvas, no por un tiempo. ¿Qué va a hacer usted? Lo que debía hacer hace años, respondió Samuel, tocando el revólver oculto en el cajón de su escritorio. Voy a detenerlo, o voy a morir intentándolo. La noche del 30 de octubre fue inquietantemente tranquila. Demasiado tranquila. Los guardias reportaron que ningún paciente hacía ruido. Era como si toda la institución estuviera conteniendo el aliento. A las 23:47, comenzó. Primero fue un parpadeo en las luces. Luego otro. Las cámaras de seguridad del ala este mostraron estática por 3 segundos. Cuando volvieron, la puerta de la celda 237 estaba entreabierta. Nadie la había abierto. Los registros electrónicos no mostraban ninguna activación del mecanismo de cierre. Simplemente se había abierto. El guardia de turno, un hombre llamado Jenkins, corrió hacia la celda con su radio en mano. Tenemos una brecha en la 237, repito, brecha en la celda de Strode. Cuando llegó, la puerta estaba completamente abierta, la celda vacía. Y en la pared, escrito con algo que parecía carbón pero que los análisis posteriores nunca pudieron identificar, había un mensaje. Halloween. La alarma sonó. El sanatorio entero entró en protocolo de encierro. 100 guardias comenzaron a buscar en cada rincón, cada pasillo, cada habitación. Pero Michael había desaparecido. No fue hasta la mañana siguiente cuando encontraron la primera pista. Un auto del personal médico había sido robado del estacionamiento. El doctor Loomis llegó al amanecer, con su revólver cargado y su rostro pálido como la muerte. ¿Cuánto tiempo lleva desaparecido?, preguntó al director de seguridad. Aproximadamente 7 horas. Hemos alertado a todas las agencias policiales en un radio de 100 kilómetros. Samuel miró hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a elevarse sobre Haddonfield. No es suficiente, murmuró. Nada será suficiente. En su celda abandonada, los investigadores encontraron algo que helaría la sangre de cualquiera que lo viera. Las paredes estaban cubiertas de dibujos, cientos de ellos, tallados con las propias uñas de Michael durante años. Todas eran máscaras, pero en la pared del fondo había algo más. Una lista de nombres, escritos meticulosamente. Judith Strode, completada, Deborah Strode, Annie Brackett, Lori Kincaid, Tommy Wallace, y al final, una frase que resumía 15 años de silencio paciente. El mal no puede morir, solo puede esperar, y Halloween es su noche.
Mientras los investigadores fotografiaban la evidencia, Michael Strode conducía por la carretera hacia Haddonfield. No sentía prisa. Había esperado 15 años. Unas horas más no importaban. Detrás de él, el sanatorio Smith's Grove se desvanecía en la distancia. Delante, su ciudad natal lo esperaba. Y con ella, el trabajo que había comenzado cuando tenía 6 años. Pronto, muy pronto, volvería a ponerse la máscara. Y esta vez, no se la quitaría hasta que cada rostro vacío en Haddonfield fuera revelado por lo que realmente era: nada. Porque Michael Strode había aprendido la verdad fundamental del universo durante su encierro. La vida no tenía sentido. Las personas eran máscaras vacías. Y el único propósito real era revelar esa verdad al mundo, un cuerpo a la vez. Y en esta noche de Halloween de 1978, finalmente cumpliría su destino. Halloween de 1978 amaneció con un cielo gris plomizo sobre Haddonfield. Las hojas muertas se arremolinaban en las calles, empujadas por un viento frío que parecía susurrar advertencias que nadie quería escuchar. Para la mayoría de los residentes, era solo otro Halloween. Pero para aquellos que recordaban la noche de 1963, había algo diferente en el aire. Una sensación de déjà vu, de ciclo completándose, de destino manifestándose. Lori Kincaid tenía 17 años y no sabía nada sobre Michael Strode. Había llegado a Haddonfield con sus padres adoptivos cuando tenía 2 años. Demasiado joven para recordar la tragedia que había marcado a la ciudad. Era una estudiante ejemplar, tranquila, responsable. El tipo de chica que los padres contrataban para cuidar a sus hijos sin pensarlo 2 veces. Esa mañana, mientras caminaba hacia la escuela con sus libros apretados contra el pecho, notó algo extraño. Un auto se había estacionado al otro lado de la calle, frente a la vieja casa abandonada de los Strode. Un sedán beige, con las ventanas polarizadas. No podía ver al conductor, pero sentía que alguien la observaba. Un escalofrío le recorrió la columna. «Lori, ¿estás bien?», preguntó Annie Brackett, su mejor amiga, alcanzándola en la esquina. «Sí, es solo ese auto. ¿Lo ves? Me está dando mala espina». Annie miró hacia atrás, pero el auto ya se había ido. «Estás paranoica. Es Halloween. Se supone que debes asustarte. Hablando de eso, ¿todavía vas a cuidar al pequeño Tommy esta noche?» «Sí, los Wallace pagan bien. ¿Y tú?» «Voy a cuidar a Lindsay, aunque honestamente preferiría estar en la fiesta de Bob». Annie suspiró dramáticamente. 17 años y todavía haciendo de niñera en Halloween. Esto es deprimente. Lo que ninguna de las chicas sabía era que el conductor del sedán beige las había estado observando durante los últimos 15 minutos. Michael había llegado a Haddonfield a las 4 de la madrugada. Había estacionado en diferentes lugares del pueblo, memorizando las calles, observando las casas, esperando. Y cuando vio a Lori por primera vez, algo en su interior reconoció algo en ella. Una conexión que él no podía explicar pero que sabía era importante. Mientras tanto, a 50 kilómetros de distancia, el doctor Samuel Loomis conducía como un demente hacia Haddonfield. Había pasado la noche en vela, llamando a cada agencia policial, cada comisaría, cada contacto que tenía. Nadie había visto a Michael. Era como si se hubiera evaporado. Pero Samuel sabía exactamente dónde estaba. Había estudiado a Michael durante 15 años. Conocía sus patrones, sus obsesiones. Michael había vuelto a casa. Y esta noche, el aniversario de su primer asesinato, completaría lo que había comenzado. El sheriff Brackett lo recibió en su oficina con escepticismo apenas disimulado. «Doctor Loomis, con todo respeto, ¿está seguro de que no está exagerando? Michael Strode tiene 21 años y ha estado institucionalizado desde los 6. ¿De verdad cree que vendría aquí?» «No lo creo, sheriff». «Lo sé», respondió Samuel, colocando un grueso expediente sobre el escritorio. «Este es el archivo de Michael. 15 años de observaciones. Las anomalías, las muertes inexplicables, los comportamientos que desafían toda lógica. Michael no es un criminal ordinario. Es algo peor». Brackett hojeó el expediente con el ceño fruncido. «Muertes por ataque cardíaco, suicidios, accidentes. No veo cómo esto prueba que Michael sea responsable». «Porque usted no estaba allí». Samuel golpeó el escritorio, haciendo que Brackett saltara.
Disculpe, pero necesita entenderlo. Michael no mata solo con sus manos, su presencia misma es letal. He pasado 15 años observando cómo la vida se marchita alrededor de él, y ahora está aquí, en su pueblo, y va a matar de nuevo, se lo garantizo. El sheriff suspiró. Está bien. Pondré patrullas extra esta noche. Alertaré a mis oficiales. ¿Tiene una fotografía reciente de él? Samuel sacó una foto de Michael tomada un mes antes. Mostraba a un hombre joven de mirada vacía, con facciones regulares pero algo fundamentalmente equivocado en su expresión. Distribuya esto. Y sheriff, si lo encuentran, no intenten arrestarlo. Disparen a matar. Es la única manera. Brackett lo miró alarmado. No puedo ordenar eso, doctor. Tenemos procedimientos. Entonces prepare bolsas para cadáveres, respondió Samuel fríamente. Porque las va a necesitar. La mañana dio paso a la tarde. Los niños regresaron de la escuela, emocionados por la noche de dulces que se avecinaba. Las calabazas talladas aparecieron en los porches. Las decoraciones de esqueletos y fantasmas colgaban de los árboles. Haddonfield se transformaba en una postal de Halloween americana, pero bajo la superficie festiva, algo oscuro se arrastraba. Michael pasó el día moviéndose como un fantasma por el pueblo. Nadie lo notaba realmente, solo destellos periféricos, sombras que desaparecían cuando las mirabas directamente. Visitó su antigua casa, ahora abandonada y en ruinas. Las ventanas estaban rotas, el jardín cubierto de maleza. Subió las escaleras hasta el dormitorio de Judith. La habitación estaba vacía, despojada de todo excepto manchas de humedad en las paredes. Pero Michael no necesitaba ver muebles para recordar. Lo recordaba todo con claridad cristalina. Se paró en el lugar exacto donde había estado 15 años atrás, sosteniendo el cuchillo, mirando el cuerpo de su hermana. Y sonrió. Porque esa noche había sido perfecta. Había sido el momento en que comprendió su propósito. Y esta noche sería aún mejor. Necesitaba dos cosas antes de que comenzara la oscuridad: una máscara y un cuchillo. Encontró ambas en una ferretería local. Entonces, el dueño estaba demasiado ocupado atendiendo la prisa de Halloween para notar al hombre alto y silencioso, que tomó un cuchillo de carnicero de 15 pulgadas de la pared y se lo metió en el abrigo. La máscara la robó de una tienda de disfraces, 2 calles más abajo. No era exactamente como la que había usado de niño, pero era lo suficientemente parecida, blanca, simple, con agujeros oscuros para los ojos. Perfecta. A las 5 de la tarde, Lori llegó a la casa de los Wallace en Lambkin Lane. Tommy, un niño precoz de 8 años, la recibió con entusiasmo. «Lori, papá dijo que podemos ver películas de monstruos después de pedir dulces». «Claro, Tommy, pero primero tienes que cenar», respondió ella con una sonrisa, aunque su mente seguía inquieta. Durante todo el día, había sentido esa sensación de ser observada. Varias veces había girado rápidamente, esperando sorprender a alguien detrás de ella. Pero nunca había nadie allí. Annie llamó desde la casa de los Doyle, 3 puertas más abajo. «Lori, ¿todo bien por allá?» «Sí, todo tranquilo. ¿Y tú?» «Lindsay está siendo un ángel. Esto va a ser la noche más aburrida de nuestras vidas». Ojalá hubiera tenido razón. A las 6, el sol se ocultó. Las sombras se alargaron, deformándose en formas que parecían tener vida propia. Las luces de las calabazas se encendieron, proyectando resplandores anaranjados que bailaban en las paredes. Y en algún lugar de Haddonfield, Michael Strode se colocó la máscara por primera vez en 15 años. El cambio fue inmediato y absoluto. Con la máscara puesta, Michael dejó de ser humano. Se convirtió en la forma, en la manifestación pura del mal que había estado esperando pacientemente durante década y media. Sus movimientos se volvieron más lentos, más deliberados, cada paso medido con precisión mecánica. No había prisa. La noche era joven, y el trabajo era sagrado. Su primera parada fue la casa de Annie Brackett. La vio a través de la ventana, riendo por teléfono con su novio, completamente ajena al peligro. Michael observó durante 10 minutos, estudiando sus movimientos, esperando el momento perfecto. Cuando Annie salió a sacar la basura, él actuó. No hubo gritos. Annie simplemente sintió una presencia detrás de ella. Giró la cabeza,
y vio la máscara. Sus ojos se abrieron de par en par, su boca formó el comienzo de un grito, pero la mano de Michael ya estaba en su garganta. El cuchillo entró con precisión quirúrgica, entre la tercera y cuarta costilla, directo al corazón. Annie intentó hablar, sangre burbujeando en sus labios, pero no salió ningún sonido. Michael la sostuvo mientras la vida abandonaba sus ojos, observando con interés clínico ese momento de transición entre existir y no existir. Cuando terminó, llevó su cuerpo al auto de los Brackett y lo colocó cuidadosamente en el asiento trasero. No había urgencia, no había pánico, solo método. Luego regresó a la casa donde Lindsay, la niña que Annie cuidaba, seguía viendo televisión, completamente ignorante de que su niñera acababa de morir a 20 metros de distancia. El doctor Loomis conducía frenéticamente por las calles de Haddonfield, con el revólver en el asiento del pasajero. Había convencido a 2 oficiales de patrulla de que lo acompañaran, aunque podía ver el escepticismo en sus rostros. Para ellos, era solo un psiquiatra paranoico persiguiendo fantasmas. No entendían. No podían entender. «Doctor, hemos estado buscando durante 2 horas», dijo el oficial Hunt. «No hay señales de nadie sospechoso. Quizás debería...» «¡Allí!» Samuel señaló hacia un auto estacionado frente a la casa de los Doyle. Era el sedán robado del sanatorio. «Ese es su vehículo. Está aquí». Salieron corriendo. Samuel llegó primero, con el arma desenfundada. Miró dentro del auto, y su sangre se heló. En el asiento trasero yacía el cuerpo de Annie Brackett, con los ojos abiertos fijamente, un charco de sangre bajo ella. «Dios mío», susurró Hunt, retrocediendo. «Es la hija del sheriff». «Llame refuerzos». «Ahora», gritó Samuel. «Y evacúen todas las casas en este vecindario. Michael está aquí y no se va a detener». Mientras las sirenas comenzaban a sonar en la distancia, Michael ya había pasado a su siguiente objetivo. Bob Sims y su novia Linda estaban en la casa de los Doyle, aprovechando que los dueños estaban fuera. Habían subido al segundo piso, ajenos a todo excepto el uno al otro. Michael entró por la puerta trasera con facilidad. No necesitaba forzar cerraduras. Las puertas simplemente se abrían ante él, como si la casa misma se rindiera a su presencia. Subió las escaleras lentamente, paso a paso, su sombra proyectándose en la pared como una pesadilla animada. Bob salió de la habitación primero, silbando mientras bajaba por una cerveza. No vio a Michael hasta que fue demasiado tarde. El cuchillo lo clavó contra la pared, atravesándolo completamente. Bob intentó gritar, pero la hoja había perforado su pulmón. Solo pudo emitir un gorgoteo húmedo, mientras Michael lo observaba morir con la cabeza inclinada, como un científico estudiando un espécimen interesante. Cuando terminó, Michael tomó el cuerpo de Bob y lo colgó en el marco de una puerta, como una decoración macabra de Halloween. Luego subió hacia donde Linda esperaba, completamente ignorante de que su novio acababa de ser asesinado. «Bob, ¿eres tú?», llamó Linda desde la cama, cubierta solo con una sábana. La puerta se abrió lentamente. Una figura apareció en el umbral. Linda sonrió, pensando que era Bob jugándole una broma. «Muy gracioso, tonto. ¿Por qué llevas puesta esa máscara?». Comprendió demasiado tarde. Michael cruzó la habitación en 3 zancadas. Linda intentó gritar, pero el cable telefónico ya estaba alrededor de su cuello. Forcejeó, sus uñas arañando las manos de Michael, pero era como intentar luchar contra una estatua de piedra. Él no cedía, no vacilaba, simplemente apretaba, observando con esos ojos vacíos mientras la vida se drenaba de ella. Cuando quedó inmóvil, Michael la dejó caer y miró por la ventana. Al otro lado de la calle podía ver la casa de los Wallace. Podía ver a Lori moviéndose dentro, cuidando a Tommy. Y sintió ese reconocimiento de nuevo, esa conexión inexplicable. Ella era importante. Ella sería la última. Lori comenzó a preocuparse cuando Annie no respondía al teléfono. Intentó llamar 3 veces, pero solo obtuvo tono de ocupado. Tommy había notado su nerviosismo mientras veían películas. «Lori, ¿estás asustada?», preguntó el niño. «No, cariño. Solo me pregunto dónde está Annie. Tal vez fue a buscar dulces con Lindsay». Tal vez. Pero Lori no lo creía. Algo estaba mal. Lo sentía en sus huesos, una certeza primitiva que no podía explicar ni ignorar.
A las 9 de la noche, decidió ir a revisar. Tommy, quédate aquí. Voy a ver a Annie y regreso enseguida, ¿ok? No quiero quedarme solo. No estarás solo. Cierra todas las puertas y no abras a nadie excepto a mí. Regreso en 5 minutos. Lori caminó hacia la casa de los Doyle, con los brazos cruzados contra el frío nocturno. Las calles estaban inquietantemente vacías. Los niños que habían estado pidiendo dulces habían regresado a sus casas. Solo quedaban las calabazas sonriendo con sus bocas talladas y las sombras moviéndose entre los árboles. La puerta principal de los Doyle estaba entreabierta. «Annie», llamó Lori, entrando despacio. «Lindsay, ¿hay alguien aquí?» La casa estaba oscura, excepto por el parpadeo de la televisión en la sala. Lori subió las escaleras, su corazón latiendo cada vez más rápido. Algo pegajoso manchó su mano cuando tocó el barandal. En la penumbra parecía negro, pero cuando pasó bajo una lámpara del pasillo, vio que era rojo oscuro. «¡Oh, no!», susurró. Encontró el primer cuerpo en la habitación principal. Linda yacía en la cama, con los ojos abiertos mirando al techo, marcas moradas alrededor de su cuello. Lori sofocó un grito, retrocediendo hacia el pasillo. Y fue entonces cuando vio a Bob, colgado de la puerta como un espantapájaros grotesco, con el cuchillo aún atravesándolo. Esta vez sí gritó. El sonido rasgó el silencio de la casa, ecoando en las paredes. Lori corrió hacia las escaleras, pero una figura bloqueó su camino. Michael Strode estaba parado en medio de la escalera, con la máscara blanca brillando bajo la luz tenue, el cuchillo goteando sangre en su mano. No había prisa en sus movimientos cuando comenzó a subir hacia ella. Paso. Pausa. Paso. Pausa. Como si tuviera todo el tiempo del mundo. Lori giró y corrió de vuelta por el pasillo, entrando a una habitación y cerrando la puerta con fuerza. Arrastró un mueble para bloquearla, sus manos temblando violentamente. Pero sabía que era inútil. Podía sentir su presencia al otro lado, esperando, paciente como la muerte misma. La puerta explotó hacia adentro. Michael entró lentamente, inclinando la cabeza mientras la observaba acurrucada en la esquina. Por primera vez en 15 años, habló. Su voz era áspera por el desuso, pero las palabras eran claras. «Lori». Ella lo miró con horror. «¿Cómo sabes mi nombre?» Michael se detuvo. Por un momento pareció confundido, como si una parte dormida de él hubiera despertado. «Deberías saberlo», dijo finalmente. «Deberías recordar». «No te conozco, nunca te había visto». «No». Michael inclinó la cabeza. «Pero yo te conocí, cuando eras muy pequeña, antes de que te llevaran». Lori sintió que el mundo giraba. «¿De qué estás hablando?» Pero Michael no respondió. Simplemente levantó el cuchillo y avanzó. Lori agarró una percha del armario y se la clavó en el cuello con toda su fuerza. Michael se tambaleó hacia atrás, el objeto colgando grotescamente de su garganta. Pero no gritó. No sangraba como debería. Simplemente se lo arrancó y lo dejó caer al suelo. Laurie aprovechó el momento para correr. Bajó las escaleras de 2 en 2, salió de la casa y corrió hacia la calle gritando por ayuda. Pero Haddonfield estaba extrañamente silencioso. Las casas tenían las luces apagadas. Nadie salía. Era como si el pueblo entero se hubiera escondido, sintiendo instintivamente que algo terrible estaba sucediendo. Corrió de vuelta a la casa de los Wallace, casi derribando la puerta. «Tommy, Tommy, tenemos que irnos». El niño bajó corriendo. «Lori, ¿qué pasa?» «No hay tiempo para explicar. Vamos, ahora». Pero cuando abrió la puerta principal, Michael estaba allí. Parado en el porche, con la máscara brillando bajo la luz de la luna, el cuchillo en su mano. Había estado corriendo, pero él había caminado, y de alguna manera había llegado primero. Lori cerró la puerta de un portazo, echó el cerrojo y empujó a Tommy escaleras arriba. «¡Escóndete! ¡Escóndete y no salgas sin importar lo que escuches!» Tommy se metió en un armario, temblando. Lori agarró un cuchillo de cocina y se preparó. El vidrio de la puerta principal explotó. Una mano atravesó la abertura, abriendo el cerrojo desde dentro. Michael entró, su respiración pesada detrás de la máscara, el único sonido en el silencio aterrador de la casa. «¿Por qué yo?»,
gritó Lori, lágrimas corriendo por su rostro. ¿Qué te hice? Michael se detuvo. Por un momento, algo pareció cruzar esos ojos vacíos. Nada, respondió suavemente. Eres solo la última máscara, la que quedó. Esas palabras no tenían sentido para Lori, pero despertaron algo en su memoria. Un recuerdo borroso, enterrado profundamente. Una casa diferente. Una mujer llorando. Voces que decían, es mejor así. Nunca sabrá la verdad. No, susurró, el horror comprensión extendiéndose sobre ella como hielo. No puede ser. Pero antes de que pudiera procesar lo que significaba, Michael atacó. Lori esquivó y hundió su cuchillo en su hombro. Michael gruñó, el primer sonido de dolor que había emitido. Pero en lugar de retroceder, simplemente arrancó el cuchillo y lo lanzó lejos. Lori corrió escaleras arriba. Michael la siguió lentamente, metódicamente. No había escape. Estaban jugando su juego, en su territorio, bajo sus reglas. Y las reglas decían que ella iba a morir. Pero entonces se escuchó un disparo. El doctor Loomis había entrado a la casa, con el revólver extendido. ¡Aléjate de ella!, gritó, disparando de nuevo. La bala impactó a Michael en el pecho, luego otra en el estómago, y otra, y otra. 6 disparos en total, cada uno impactando en el blanco. Michael se tambaleó, mirando hacia abajo al agujeros en su cuerpo. Sangre oscura, casi negra, comenzó a filtrarse a través de su ropa. Por primera vez, pareció sorprendido. Dio un paso atrás, luego otro, y cayó por la ventana del segundo piso, estrellándose en el jardín trasero. Lori colapsó, sollozando. Tommy salió corriendo del armario y la abrazó. Samuel bajó las escaleras lentamente, recargando el revólver con manos temblorosas. Se acabó, murmuró. Finalmente se acabó. Salieron al jardín. Las sirenas se acercaban, las luces rojas y azules parpadeando en la distancia. Samuel miró hacia donde Michael había caído, esperando ver su cuerpo. Pero no había nada allí, solo un charco de sangre negra en el pasto. Y la máscara, descartada como una piel de serpiente mudada. No, susurró Samuel, el pánico creciendo en su voz. No, no, no. Corrió hacia el frente de la casa. Las calles estaban vacías. No había señal de Michael por ninguna parte. Era como si se hubiera disuelto en la noche misma. El sheriff Brackett llegó con media docena de patrullas. Cuando supo que su hija estaba entre las víctimas, tuvo que ser sujetado para que no colapsara. Se organizó una búsqueda masiva. Perros rastreadores, helicópteros, cada oficial disponible peinando la ciudad. Pero Michael había desaparecido. En el hospital, mientras trataban las heridas superficiales de Lori, Samuel le contó la verdad. La terrible, imposible verdad que había estado enterrada durante 15 años. Tu nombre no siempre fue Kincaid, comenzó, su voz cargada de peso. Naciste como Lori Strode. Eres la hermana menor de Michael. Tenías solo 2 años cuando él mató a Judith. Tus padres biológicos te dieron en adopción después de la tragedia, queriendo que tuvieras una vida normal lejos del horror. Lori lo miró con incredulidad. No, eso es imposible. Lo siento, pero es la verdad. Y Michael, de alguna manera lo supo. Te reconoció. Para él, eres la última pieza del rompecabezas de su familia, la última máscara que necesita quitar. Las lágrimas corrieron por el rostro de Lori. Toda su vida había sido una mentira. El monstruo que acababa de intentar matarla era su propio hermano. ¿Por qué?, sollozó. ¿Por qué haría esto? Samuel no tenía respuesta. Había estudiado a Michael durante 15 años y seguía sin entenderlo realmente. Porque hay algo roto en él. Algo que nunca debió existir. No es tu hermano, Lori. No en ningún sentido que importe. Es otra cosa. Los días siguientes fueron un torbellino de investigaciones, entrevistas, funerales. Annie Brackett, Bob Sims, Linda Van der Klock. 3 vidas jóvenes terminadas brutalmente. Haddonfield entró en luto colectivo y en pánico. Las personas pusieron rejas en sus ventanas, compraron armas, instalaron sistemas de alarma. Pero nada de eso haría diferencia si Michael regresaba, porque en el fondo, todos sabían la verdad, no lo habían detenido.
Solo lo habían retrasado. 6 disparos al centro de masa y había caminado lejos. No era humano. No podía serlo. Samuel se quedó en Haddonfield durante meses, obsesionado con encontrar a Michael. Pero era como perseguir humo. No había rastros, no había pistas. Michael se había desvanecido tan completamente como si nunca hubiera existido. Un año después, en Halloween de 1979, Samuel estaba sentado solo en su hotel, limpiando su revólver. La habitación estaba cubierta de archivos, fotografías, mapas. Había dedicado su vida entera a una sola cosa: detener a Michael Strode. Y había fallado. Esa noche, mientras miraba por la ventana hacia las calles decoradas de Haddonfield, vio algo que heló su sangre. En la esquina, bajo una farola, había una figura, alta, inmóvil, con una máscara blanca reflejando la luz. Samuel agarró su arma y corrió hacia afuera. Pero cuando llegó a la esquina, no había nadie. Solo sombras y el viento susurrando entre las hojas secas. Regresó a su habitación, sintiéndose viejo y derrotado. Escribió en su diario una última entrada. He llegado a comprender algo fundamental sobre Michael Strode. No es un hombre que mata. Es la muerte misma, dada forma humana. Es la noche eterna. El vacío entre las estrellas. El silencio final que espera a todos. No puede ser detenido porque nunca estuvo realmente vivo. Y en cada Halloween, cuando el velo entre los mundos se adelgaza, regresará, porque el mal no muere. Solo espera. Solo observa. Solo se prepara para el próximo ciclo. A 1500 kilómetros de distancia, en una pequeña ciudad llamada Russellville, un niño de 6 años llamado Jeremy despertó en medio de la noche. Sus padres estaban dormidos. La casa estaba silenciosa. Caminó hacia el armario de su habitación y encontró, colgada allí como si siempre hubiera estado esperándolo, una máscara blanca. La tomó en sus manos, sintiendo su peso, su textura. Y cuando se la puso, algo cambió dentro de él. Sus pensamientos se silenciaron. Sus emociones se evaporaron. Y por primera vez en su corta vida, comprendió su propósito. Caminó hacia la cocina, tomó un cuchillo del cajón, y subió las escaleras hacia el dormitorio de su hermana mayor, con pasos lentos y medidos, mientras la luna llena brillaba a través de las ventanas. Porque Michael Strode nunca fue solo un hombre. Fue el primer portador de algo más antiguo, algo que había existido desde que la humanidad aprendió a matar. Era la forma, la manifestación del mal puro que pasaba de huésped a huésped, de generación en generación, esperando pacientemente cada Halloween para recordarle al mundo una verdad fundamental: que la oscuridad nunca duerme, que el mal nunca muere, y que cuando las hojas caen y las calabazas sonríen y los niños salen a pedir dulces, algo antiguo y hambriento despierta con ellos. En Haddonfield, Lori Kincaid despertó de una pesadilla, empapada en sudor frío. Había soñado con la máscara otra vez, con esos ojos vacíos observándola desde la oscuridad. Miró por la ventana hacia las calles tranquilas y se preguntó, no por primera vez, si alguna vez volvería a sentirse segura. La respuesta, que ella sabía en lo más profundo de su ser, era no. Porque Michael estaba allá afuera, en algún lugar, esperando, y algún día, tal vez en el próximo Halloween o en el siguiente o en 20 años, regresaría, para terminar lo que había comenzado, para quitar la última máscara. Y la noche que eso sucediera, nadie en Haddonfield dormiría tranquilo de nuevo. El mal había regresado a casa. Y casa era donde siempre permanecería, escondido en las sombras, observando, esperando, preparándose para la próxima vez que la luna brillara llena en una noche de Halloween. Porque algunos monstruos no pueden ser asesinados, solo pueden ser sobrevividos, y aún así, nunca realmente.